punta. Un trata y ustedes mienten. ¿Cómo es eso? Ay, bueno, vamos a ver si es que yo le estoy inventando cosas aquí o si está bien. No sé, porque dice trata, miento. Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver, ¿qué preguntas tienen? Vamos a ver. Profe, yo tengo una pregunta Ajá, dígame. con relación a, a la parte donde se habla de Dios. No te Hay un escucho. ejemplo del seno. No te escucho, Miley. Okay. Yo tengo una pregunta con relación a la parte que habla de Le Hospital, donde está el ejemplo del seno de x a la 4 sobre 2x a la 4. Porque en esa parte no se explica bien, o sea, el resultado da 1 sobre 16, pero yo quiero saber cómo ellos llegan ahí. ¿Qué procedimiento utilizaron? Porque no está claro, o sea. Ellos no, ¿cómo yo llegué allí? Bueno, exacto. Bueno, muy fácil. Primero, tienes que hallar el desarrollo de Taylor de la función seno de x a la 4. Cuando haya el desarrollo de Taylor, porque allí lo dice, para ello usamos las propiedades de los polinomios de Taylor en x igual 0. Luego de un simple cálculo es fácil ver que el término principal de seno de x a la 4 es x a la 4 y que el término principal de e a la 2x menos 1 a la 4 es 16x a la 4. Es decir, tú tienes que hallar el desarrollo en serie de Taylor del seno de x a la 4 y de e a la 2x menos 1 a la 4. Cuando tú haces los desarrollos de Taylor de esos dos, te vas a dar cuenta que el término principal, que es el primer término que no se anula del polinomio de Taylor, es x a la 4 y que el segundo término es y que el primer término de e a la 2x menos 1 también es 16x a la 4. Cuando haces eso, te queda eso que está allí y te queda 1 sobre 16. De todas maneras, otra manera de hacerlo es la siguiente, es la de la que está después de la definición 8. La definición 8 dice que si f es un infinitésimo y en x igual a y f es diferenciable, entonces las funciones seno de f de x, tangente de f de x, e a la f de x menos 1 y logaritmo de 1 más f de x son infinitesimamente equivalentes con f. Entonces, como tiene seno de x a la 4, el infinitésimo aquí es x a la 4, la f de x es x a la 4. Entonces, x a la 4 y f de x, f de x a la 4, seno de x a la 4 son infinitesimos equivalentes. Igualmente, e a la 2x menos 1, su infinitésimo equivalente es 2x, entonces por eso queda x a la 4 sobre 2x a la 4. Y eso es 1 sobre 16. Igualmente. O sea, hay dos formas de hacerlos. Una, utilizando el desarrollo de Seilles de Taylor, o la otra, utilizando la definición de infinitesimos equivalentes. Bien. Maestro, entonces, el K, yo elijo el K que yo desee. ¿De qué tú estás hablando? Acuérdense que para elegir el principal, eso es el F a la K. ¿Y cómo vas a, ¿y qué dice? ¿Cuál es el término principal? ¿Ya leíste la definición del término principal? Sí. ¿Qué dice la definición del término principal? El término principal dice que si X igual a A es un cero de orden K, mayor o igual a 1. Y, ok, el A viene siendo el K entonces. ¿Cómo que la viene siendo el K, Wilson? ¿Tú estás leyendo la definición? Sí. No estás leyendo la definición porque no está diciendo nada de lo que dice la definición. Dice, si X igual a A es un cero de orden K, mayor o igual a 1. Si X es igual a.
¿Ya? Aprende a leer, que no dice si X es igual a A. Ahí ¿Qué dice, dice, profesor? si sean y un intervalo, X igual a, no si X es igual a. Ahí no dice si X es igual a. Ahí dice X igual a. El sí es un... Pues búscate la definición 7. Yo estoy en la 7, profesor. Ajá. Si X igual a, no es igual a, es un cero. Si X igual a, es un cero. Es decir, que el punto X igual a es un cero. Se dice que es un cero de orden K mayor o igual que 1 de la función f. Entonces el polinomio de Taylor de grado K alrededor de X igual a es ese que está allí. Pero ese habla del término principal. Para tú aplicar el término principal, primero tienes que ir a la definición del cero, porque aquí hacen mención al cero de orden K. ¿Qué significa que X igual a es un cero de orden K? X igual a es un cero de orden K si la késima derivada es distinta de cero y todas las anteriores son igual a cero. ¿Ya? Es decir, que el K va a depender de cuántas primeras derivadas son nulas en X igual a y a partir de qué momento la derivada deja de ser nula. En el grado de la derivada, donde la derivada deja de ser nula, ese se dice que es el orden del cero. ¿Ya? ¿Entiende lo que dice ahora la derivada? Sí. La definición. Entonces el K no es arbitrario ni el que tú elijas. El K te lo va a dar a partir de qué momento las evaluaciones de la función y de sus derivadas dejan de ser cero. Si la primera evaluación te da cero, es decir, cuando tú evalúas f igual a, te da cero, y en la primera derivada te da distinta de cero, ese K, ese cero es de orden ¿cuánto? ¿Cómo fue, profe? Repita. Si la función evaluada en A es cero y la primera derivada de la función evaluada en A es distinto de cero, ¿de qué orden es ese cero? De orden 1. ¿De orden? De orden 1. ¿De qué orden? De 1. De orden 1. ¿Por qué? Porque a partir de la primera derivada, la función dejó de ser cero en ese punto. Si fuese a partir de la segunda derivada, ¿de qué orden es el número? De orden 2. De orden 2. Exactamente. Tiene un cero de orden 2. Es decir, que tiene un cero de orden donde la derivada no se anula. Ese es lo que dice el término principal. Que el polinomio va a estar definido a partir de donde las derivadas no se anulen en el punto. ¿Ya? Si el término principal es de orden K, es porque en X igual a es un cero de orden K. ¿Qué quiere decir que sea un cero de orden K? Que todas las derivadas de las funciones de orden menor que K, es decir, desde 0 hasta K menos 1, se anulan en X igual a. ¿Está entendido que el K no se elige al azar, sino que el K lo da donde la derivada se anule? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. No, yo tengo una pregunta. Diga. Cuando yo busco, por ejemplo, el límite usando la regla fuerte de L Hospital, usted sabe que eso va, el límite de X cuando tiende a df de X sobre E de X. Si me queda en forma determinada ese límite, eso es igual a ese límite, pero aplicando solo a la derivada de cada uno. Ajá. Entonces, cuando yo uso ese teorema,
yo voy a encontrar el límite, pero si yo uso los, pero déjame ver cómo que se llaman. Ya, recuerda que yo dije que esos dos teoremas son las reglas del hospital, pero eso no es lo que van a utilizar para resolver los ejercicios que están allí, que tienen que utilizar No, el teorema de yo sé, y usted dijo que usemos infinitésimo, los infinitesimos, exactamente. que lo usemos, pero yo quiero saber si yo calculando el límite con la regla de L'Hopital y usando los infinitesimos me va a dar el mismo límite. Debería de darte el mismo límite, no tiene por qué darte algo distinto. La única diferencia Ok. es que posiblemente cuando aplique la ley de la regla del hospital, no va, la función que te queda va a ser más complicada de evaluar que la que tenías inicialmente. Es decir, que el límite que que vas a tener va a ser puede ser más complicado que el que tenías inicialmente. Sí, y puede ser también que se repita, que Y puede ser que cuando yo lo hago una vez, ese límite me dé 0/0, por así decirlo, y tenga que volver a hacer la derivada y puede ser de que en ese nuevo, caso sí, se te vuelva a repetir la función que tenías inicialmente. y volverse un bucle, ok. Exactamente. Por eso que la regla del hospital no es efectiva en todos los casos. Para eso entonces que se estudian los que se llaman los infinitesimos. Ok, profesor, y la única manera de encontrar los infinitesimos es ir aplicando lo que es el teorema de Taylor, Exacto, el teorema de y ya donde se nos salga, por ejemplo, el bucle de que no dé 0, ahí donde rompe, aplicar el teorema ya ese es nuestro valor de K. al aplicar el teorema de Taylor no va a aparecer nada de eso, porque el teorema de Taylor lo que hace es aproximar una función de cualquier tipo, trigonométrica, lo que sea, a un polinomio. Y como es un polinomio, los límites de polinomio son fáciles de resolver. ¿Ya? Ok. Maestro, en el 6, donde dice aplicación del teorema de Taylor, en la fórmula, ese símbolo que está ahí, ¿qué significa? Ya voy para allá donde dice aplicación del teorema de Taylor. Aquí está. Vamos a ver qué tú me quieres decir. Donde dice f a la n más 1 evaluada en ese símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? Eso es una letra griega, la letra griega sí. Ok. Es que yo hacía el sí diferente, lo había visto diferente. Está bien, gracias. A la orden. Ahí creo que hay un pequeño. Ahí hay un pequeño error. Faltó un signo allí. Aquí en el material que ustedes tienen, si están viendo lo que está en pantalla, ¿lo están viendo? Sí. En el material aparece pegado f de x, p de n de x, es un menos que va en el medio.
Ok. Ajá, leyeron el capítulo de números trascendentes y algebraicos. Sí. Sí, 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 Leyeron la demostración del Spivak de que es también. trascendente. y también. Sí, pero hubo algunas cosas que no entendí de la demostración de Spivak. ¿Qué no entendiste de la demostración? Cuando ellos hacen la evaluación como con integrales, después que definen éxilo y definen M mayúscula, en esa Ujú. parte me confundió un poco. Pero, ¿qué cosa? En la distribución, no sé, es que no entendí el lenguaje, me falta analizar más esa parte. La demostración dice, supongamos, bueno, la, En eh, Spivak, porque la del material la entendí. O sea, porque usted puso una parte y dijo que completa. sí, ya voy a presentar la del Spivak. Ok. Ahí está la del Spivak. ¿Cierto? ¿La pueden ver? Sí, ahora Sí. sí. Sí, Ok. La demostración de la Spivak es la formalidad de lo que yo les coloqué en el material. ¿Ya? Es decir, si yo quiero demostrar que es trascendente, una demostración directa no es muy sencilla de hacer. Entonces lo que hace es una demostración por el absurdo. Se supone que E no es trascendente. Es decir, que E es un número algebraico. Y sabemos que un número es algebraico si es solución de una ecuación como esa que está allí. ¿Correcto? Sí. sí. Sí, sí. Ujú. Ok, entonces lo que hacen es suponer que entonces unos ciertos valores que llamamos M, M1, Mn, epsilon 1, epsilon 2, epsilon n, que se definen de esa forma. ¿Por qué se definen de esa forma? Bueno, hay toda una teoría detrás de eso, que es la teoría de aproximaciones de funciones, que es algo súper extenso y que para llegar a esa conclusión necesitaríamos hacer un curso formal de lo que se llama análisis real. ¿Ya? Por lo cual ustedes no tienen la formación, por eso es que les dije, traten de entender lo que está allí. Sencillamente asumamos que esas tres cosas son los números que ellos definen ahí arriba. Sencillamente asumimos que m es la integral de 0 más infinito de x a la p por x menos 1, x menos 2, x menos n a la p, e a la menos x sobre p menos 1 factorial. De todas maneras, tampoco está muy alejado de la realidad, porque si se dan cuenta ustedes, sobre p menos 1 factorial tiene que ver con los desarrollos del polinomio de Taylor de e a la x. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, Cuando ustedes ven el desarrollo de la función e a la sí. x, cada factor que aparece dentro de ese sumando es un factor de la forma x a la p sobre p factorial. Es decir, que de alguna manera está metiendo aquí los desarrollos de Taylor de la función e a la x. Y fíjense que el m sub k es el mismo m multiplicado por e a la k. No cambia en nada. Lo único que hace es variar de k a infinito y de 0 hasta k. ¿Ya? ahora sí, gracias, maestro. Esos son los números que te aparecen allí. Luego entienden lo que sigue adelante. ¿Saben por qué x menos 1 por x menos 2 por x menos n es este polinomio que está llevado x a la n, x a la n menos 1 más n más o menos n factorial?
No, realmente esa parte me costó un poco entenderla. Vamos a ver, por aquí hay una página. Utilizar. Vamos a hacer. ¿Están viendo un documento de Office en la pantalla? Todavía siguen viendo el Spiva. Todavía es el de Spiva que está. Ok, vamos a dejar de presentar eso. Yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean. ¿Qué pasa si yo tengo x menos 1 por x menos 2 por x, así, por x menos 2? Cuando ustedes multiplican eso, ¿qué aparece? Una cosa. Cuadrado. Un polinomio al cuadrado. X al cuadrado. Segundo X al Dos cuadrado. X. ¿Menos cuánto? Menos 2x. Menos 3x. Menos 2X. Menos 2X. Ya le puso directo. Menos Más 3x. Más 2. El, ¿Están allí? Ahora sí. Sí, maestro. Ahora lo escuchamos. Ok, si ustedes agarran x menos 1 por x menos 2, eso es x cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí o no? Sí. 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 Y eso yo lo puedo escribir también como x al cuadrado menos 3x más 2 factorial. ¿Sí o no? Sí. 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 Ok. Sí. Ahora x menos 1 por x menos 2 por x menos. Bueno, sería multiplicar x cuadrado menos 3x más 2 por x menos 3. X al cubo, ¿verdad? Menos 9x menos 3x cuadrado dar x cuadrado x al cubo. Profesor, su audio me está cortando.
X al cubo más 9X menos 6 ¿están allí? Sí, estamos aquí. Sí, maestro, se corta su voz, pero sí estamos aquí. Bueno, este internet está feo. Ojalá que el internet de uno no falle en un examen así. Señora, yo tengo una pregunta con respecto al infinitésimo, que el profesor se fue. Cuando nosotros Buenas. evaluamos, profesor, Diga. disculpe que puede ser un poquito fuera de cosa, pero yo tenía una pregunta sobre la parte cuando vamos a utilizar los polinomios de Taylor para evaluar en el límite. Habíamos dicho que vamos a utilizar los infinitésimos, pero que no me quedó bien claro la elección de ese número o variable. O sea, el infinitésimo vendría siendo el primer término diferente de 0 cuando evaluamos en el polinomio. No. Los infinitésimos son funciones que se anulan, al igual, según la definición de infinitésimo, una función es infinitésimo equivalente de otra si las dos, al tomar el límite cuando x tiende a se anulan, entonces el cociente es 1. Eso es lo que es un infinitésimo. Bien. Y los infinitésimos van a depender de cuál es la función que ustedes estén tratando de hallar el infinitésimo. Son dos cosas muy distintas. Bien. Ok, sigo con lo que estaba presentando ahorita para que entiendan por qué daba aquello que estaba allá. ¿Está claro eso que está allí? ¿Sí o no? Sí. Sí, maestro. Sí. Sí. Ok, ahora lo que quiero hacer es multiplicar x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Cuando intento multiplicar x menos 1 por x menos 2 por x menos 3, bueno, x menos 1 por x menos 2, ya nosotros sabemos que es x cuadrado menos 3x más 2. Si lo multiplico por x menos 3, entonces empiezo. Sería x al cubo. Sería x al cubo menos 6, Menos x al cuadrado, x cuadrado más 11x menos 6. 11x menos 6. menos 3x cuadrado menos 3x menos más
9x Menos 3x cuadrado. ya. Profesor, eso no da x al cubo menos 6x Menos- cuadrado más 11x menos 6. Cálmense, por favor. Ok. Simplificando, eso queda x al cubo menos 6x cuadrado más 3x menos 6. ¿Sí? A mí me da diferente, profe. Da 11x, profesor. En vez de 3x, 11x. ¿Y dónde salió el 11x? Porque cuando usted multiplica, ya, le da 9. O sea, menos 3x por menos 3 le da más 9x. Y después, cuando usted multiplica 2 por x, le da 2x. Entonces, al sumarlo, queda 11x. Vamos a ver. Exacto, ahí. 9x. Ok. Esto aquí sería 11x. Bien, lo importante es el último factor, que aparece un 6. Ese 6 usted lo puede escribir como 3 factorial. ¿Ya? Sí. Ok. Y entonces haciendo 2 factorial al final, 3 factorial, que es hasta el último número. Y si ustedes incluso intentan hacer el siguiente, x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 por x menos 4, el primer término va a ser x a la 4. Eso no tengo duda. Después van a aparecer una cierta cantidad de términos, que no sé cuáles son, pero el último va a ser 4 factorial. 4 factorial. Ok. ¿Ya? Y así sucesivamente, si hago hasta 5, hasta 6, hasta 7, hasta 8, hasta 9, hasta n, siempre va a aparecer x a la n y el último término más o menos n factorial. Es por eso que cuando ustedes tienen en la demostración que dice que este desarrollo del polinomio x-1 por x-2 por x-n, todo eso por ser multiplicada, es igual a lo mismo que escribir este polinomio. ¿Ya? Sí. Ok. Pero esos son los detalles que ustedes tienen que en este momento empezar a darse cuenta. ¿Ya? ¿Escucharon? Sí. Sí. Después dice el siguiente paso: de los coeficientes enteros, al elevarlo a la potencia enésima, se convierte en un polinomio más complicado y dice que eso es x a la n, p, más o menos n factorial a la p. Ahora, queda de parte de ustedes ver de cómo llegar desde este polinomio hasta este polinomio si ustedes lo elevan a la potencia p.
donde P, como dijimos en la página anterior, es un número primo. ¿Entienden? Sí. Ok, entonces eso queda, esas son las cosas en las cuales yo les decía que tenían que prestar atención y tratar de hacer esos detalles, es decir, ver de qué manera uno puede llegar de un paso al otro haciendo los desarrollos que indica la demostración, para darnos cuenta que lo que está haciendo la demostración es lo correcto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profe, pero ya no es acerca de ese tema de la irracionalidad de que si alguien va a preguntar acerca de ese tema, que le dé adelante. ¿Cómo es la cosa? Yo tengo una pregunta, pero no es acerca de ese tema de la irracionalidad de, sino sobre otro tema. Pero si alguien tiene una pregunta acerca de ese tema, que pregunte adelante. ¿Pero qué pregunta? Hazla, dime. Es acerca de los ejercicios, profesor. Ajá. O sea, de los 3 ejercicios. Ujú. O sea, lo que usted no mostró, la parte de conocer si un número es algebraico, tiene como una explicación muy sencilla que, o sea, no sé si debemos de hacerlo así mismo para demostrar si un número es algebraico ahí o sea, en ese apartado, como está ahí. Sí, claro, con esa es la demostración, que un número es algebraico Simplemente si es la solución de una función polinómica cuyos coeficientes son racionales. Entonces, si tú quieres demostrar que un número es algebraico, tienes que mostrar que él es solución de una ecuación algebraica. Ok. Muy bien. Profe, y en el segundo ejercicio, que tenemos que demostrar que si alfa y r son algebraicos, entonces la suma y la multiplicación de ellos son algebraicos, también podemos utilizar la definición. Claro, es que los ejercicios se hacen con la definición. Profe, hay. Porque yo, por ejemplo, esta utilicé. parte. Ajá, Maylin, ¿sí? Si tú quieres decir algo. Yo le digo la otra. Sí, algo de Por esa ejemplo, parte también. Alfa es un irracional, pero es algebraico. Y R es racional y es algebraico. Entonces, como los números algebraicos son reales y hay una serie de propiedades para los números reales, que la suma y la multiplicación es cerrada, entonces ya la suma y la multiplicación de esos dos números algebraicos también sería cerrada. No, porque los números algebraicos, el conjunto de números algebraicos no es un cuerpo. Ok. Eso solamente se da si el conjunto es un cuerpo, pero los números algebraicos no es un cuerpo. Ok, entonces no lo puedo ver como un conjunto. No. ¿Y cómo aplicaría la definición en este caso? Bueno, tienen que conseguir una ecuación algebraica donde alfa más r sea solución de esa ecuación algebraica y donde alfa por r sea solución de esa ecuación algebraica. O sea, la demostración es construir una ecuación algebraica donde ellos sean solución de esa ecuación algebraica. Está bien, gracias. Okay. Profe, ese ejercicio. Si hacen ese, el siguiente es una consecuencia inmediata de eso. Sí, porque el último también lo realicé, pero lo hice así como usted me acaba de decir, que conseguí una expresión algebraica para ese número racional. Bueno, esa es la... Profe, le iba a preguntar que si podría utilizar también una parte que se muestra en la información que usted mandó, que muestra un ejemplo
Dice, por ejemplo, si tenemos todos los números racionales son algebraicos, y muestra un ejemplo, que si R es igual a P sobre Q, entonces es un número racional y R es la solución a la ecuación QX menos P igual. Pero eso en el caso que los números sean racionales, pero ahí tienes un número que es algebraico y uno que es racional, irracional. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, tengo una. Sí. Hay que seguir pasos específicos para encontrar la ecuación en la que satisface que es igual a cero, tomando el término que usted nos da. Por ejemplo, raíz de alfa. ¿Cómo la cosa? ¿Cómo podría, si hay un esquema, una esquematización para encontrar la ecuación? No, no hay esquema. Ok, entonces si nosotros le encontramos al ojo no hay problema. Bueno, al ojo no es que lo vas a encontrar. ¿Usted podría más o menos darnos una pequeña explicacióncita? Bueno, es que la explicación es que no hay otra explicación, sino que es solución de una ecuación algebraica. Entonces tienen que construir la ecuación algebraica por la cual esa es una solución. Por ejemplo, raíz de 2 es muy fácil, porque raíz de 2 es solución de la ecuación algebraica x cuadrado menos 2 igual 0. ¿Ya? Sí, señor. X cuadrado menos 2 es una ecuación algebraica y tiene como solución raíz de 2. Pero raíz de 2 no es un racional, es algebraico. ¿Por qué es algebraico? Porque es solución de una ecuación algebraica. Comprendo. Está bien, profe. Ok. Lo único que tienen que tener claro ustedes para construir un número algebraico o para decidir si un número es algebraico o no, es conseguir una ecuación donde ese número sea solución de esa ecuación. Como sugerencia o como dato, el ejercicio número 3 son ecuaciones de cuarto orden. Las ecuaciones donde ellos son solución son ecuaciones de cuarto orden. Y ahí tienen la mitad del problema resuelto. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? Por si acaso dejamos una demostración por ahí, profe, donde haya que demostrar que un número es trascendental, ¿es más recomendable que lo hagamos por contradicción? Sí, porque las demostraciones directas son muy complicadas. Se hace por contradicción. Se supone que él es algebraico y se llega a que no puede ser solución de una ecuación algebraica. Y entonces, al eso ocurrir, entonces no es trascendental. Por ejemplo, le recomendaría que trataran de demostrar, por ejemplo, que pi, aunque esa demostración está por allí, pero traten de demostrar que pi es trascendente. Creo que incluso ya ustedes la vieron en análisis. Traten de demostrar que pi es trascendente y que la suma de pi más c también es trascendente. Son dos ejercicios bien sencillos de hacer, pero que es necesario que lo puedan hacer ustedes, pues.
¿Alguna otra pregunta? ¿No tiene más preguntas? ¿O están pensando? Estamos pensando. Pero hasta ahora no hay preguntas de mi parte. Una pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes tienen clase mañana? Sí. Sí, en la tarde, de estadística. ¿Prefieren hacer el pruebín mañana o el sábado? Sería mejor el sábado, profe, porque yo tengo clase en la mañana de inglés y también en la tarde de estadística. ¿Cómo, Yo tengo José? en la mañana de estadística. Yo tengo mañana de estadística. Yo también tengo clase en la mañana y en la tarde. Bueno, entonces yo voy a colocar el pruebín que se habilite el día sábado a las 8 de la mañana y se va a cerrar a las 2 de la tarde. ¿Entendido? Está bien. Está bien. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces queda así. Y el examen, Profesor. dígame. Ah, era eso el examen. Era eso. ¿Cómo? Era para preguntarle del examen, de la información, que ya usted iba a hablar de eso. Ah, ok. Bueno, el examen entonces lo vamos a hacer el día miércoles. Yo lo voy a habilitar al mediodía y se deshabilita a las 8 de la mañana del otro día. Perfecto. Entonces quedan fijadas el sábado el pruebín y el miércoles que viene el examen. Y la práctica el martes, ¿verdad? La práctica el martes. ¿Cómo? La práctica el martes. Ah, sí, la práctica la entregan el martes. Y debemos agregar estos 3 ejercicios a la práctica también. Sí, correcto. Yo voy a actualizar el documento de la práctica para que quede allí registrado, pero ya saben que tienen que agregarlos. Está bien. A mí. ¿Y qué pregunta ibas a hacer, Mayra? No, pero disculpe, ¿por qué me llamaron aquí en la casa? Ah, pero cuando yo iba a hablar, tú ibas a hacer una pregunta y dijiste que informara lo del examen. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, la pregunta era que yo le iba a preguntar cuánto era el examen y usted ya lo dijo. Ah, Gracias. ok, está bien. Bueno, si no tiene más preguntas, entonces quedamos hasta acá y nos vemos el día, bueno, nos vemos el jueves. Yo trataré de este fin de semana subir la lección, la parte de la lección de la unidad número 2 para ir ya hablando de eso. Y queda nada más pendiente las dos evaluaciones de la unidad 1. Está bien. Está bien. De Entonces todas la formas, semana que viene nuestra clase sería el jueves. No, el martes. El martes, ok. El martes y el miércoles el examen, pero el miércoles no nos vamos a ver. Ajá. Ustedes presentan su examen y no nos tenemos que ver. Está bien. Cualquier cosa yo de todas le formas tiro por nosotros el tenemos... foro. Cualquier cosa pueden escribir por el foro, exactamente. El foro de la unidad. Sí, el que usted no habilitó para preguntas también, sí. Sí, ese mismo. El examen el miércoles será en este mismo horario, o sea, a partir de las 4 de la tarde, que estará habilitado. El examen va a estar habilitado a partir de las 12 del día. Y se va a deshabilitar el otro día a las 8 de la mañana.
Bien. Pero ya saben que el examen dura 2 horas. En el momento que abran su examen, a partir de ese momento empieza a correr el tiempo de 2 horas. Una vez pasadas las 2 horas, el examen se cierra automáticamente y se agregan las preguntas que hayan cargado hasta ese momento. Está bien. Maestro, para cargar las preguntas, ¿usted no la va a pedir en formato PDF o tomarle una foto al cuaderno? O sea, en el formato Word. Como se sienta más cómodo hacerlo. Ah, ok. Porque es más cómodo hacerlo en el cuaderno, ya que en Word se desorganiza un poco. Sí, no, lo pueden hacer como ustedes consideren. Está Lo que sí es que tienen que tener en cuenta que tienen que cargar por cada pregunta un documento. Ok, y entonces lo que podemos hacer Van a es, hacer todas las preguntas y después van a cargar un solo documento. En cada pregunta tienen que cargar un documento si así si es necesario. Si la pregunta la pueden contestar directamente allí, la contesta directamente allí. ok, perfecto. Entonces, Sería en bueno cuanto, usar la aplicación Scanner, que ella tú le vas tirando la foto y te lo convierte inmediatamente en PDF, que es más fácil. Sí, eso queda de parte de ustedes, que es cómo lo consideran más fácil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos así. Nos vemos el martes que viene. Y ya saben, el sábado el Previn y el miércoles el examen. Bien, buenas tardes. bien, muchas gracias, maestro. Hasta luego, que pasen feliz tarde. Gracias. igual, Igual. gracias.